Vamos a la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera a los Corintios 1, 18. El día de hoy vamos a hacer una pausa en la serie que apenas iniciamos la semana pasada para tener estos dos temas que van a ser uno el día de hoy, el otro el domingo de resurrección. Y el título de la enseñanza del día de hoy es El poder de la cruz. ¿Lo puede decir? El poder de la cruz. Leemos primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. A nivel mundial, el día de hoy se conmemora la crucifixión de Cristo. Eso es lo que se conmemora. Nosotros los creyentes deberíamos de conmemorar el sacrificio de Cristo o recordar, traer a nuestra memoria el sacrificio de Cristo cada día. No sé si usted está de acuerdo conmigo, como decía también Marta en un principio, cada día debe de estar en nuestra mente, en nuestra memoria, el recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20, creo que ilustra bastante bien o resume bastante bien esta idea de haber muerto con Cristo y de haber resucitado con Cristo. Gálatas 2:20 es un versículo que seguramente tú conoces, seguramente has escuchado, quizás sabes de memoria, pero dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego viene ahí el poder de la cruz. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya resucitado yo juntamente con Cristo, porque fui crucificado con Cristo, pero también he sido resucitado con Cristo. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por mí, ¿cómo no he de entregarme yo a Él? Y en esta enseñanza no vamos a ver detalle a detalle cada evento de la crucifixión. Sería de hecho imposible verlo en una sola enseñanza, irnos detalle a detalle lo que los evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos revelan acerca de los eventos alrededor de la cruz, de la crucifixión de Jesús, pero sí vamos a reflexionar en el poder de la cruz. El domingo, como dije, vamos a continuar esta enseñanza en dos partes. El mensaje del domingo se va a llamar el poder de la resurrección. Para nuestra cultura, esta fecha es un día más de asueto. Si yo preguntara cuántos no trabajaron el día de hoy, creo que la mayoría levantarían la mano. Es un día de asueto y esto pues lo viven, no trabajan los ateos, los profesantes de otras religiones, todos descansan, la mayoría, ¿no? Y para un amplio sector de nuestra cultura, estoy hablando de la cultura de este lado del mundo, estas fechas tienen que ver con cosas como no comer carne. Sí, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero creo que esas cosas deberían de ir cambiando, ¿no? Cuando vamos a México o a nuestros países en estas fechas, pues uno llega buscando los tacos, ¿no? Y los de lengua, los de tripa, los de todo, ¿no? Y no hay, todas las taquerías están cerradas porque en la mayoría de los lugares, sobre todo de procedencia católica, pues no se come carne. En estas fechas nuestra cultura va a misa, acostumbra a ir a misa, y no lo digo por los que están aquí, ¿no? Siempre los viernes está lleno, gracias a Dios, pero a muchos les da por ir a misa. De hecho, para muchos es la única vez del año que van a misa, que van a algún evento religioso, ¿no? La cruz para este sector del cual estoy hablando, para el cual esta temporada significa no comer carne, ir a misa, etcétera, pues es superstición para este sector. Es para ellos la cruz un adorno, algo con lo que espantan a Drácula quizás, ¿verdad? O de plano un amuleto de la buena suerte, ¿no? Cuando hay un problema, no, pues la cruz. La historia nos muestra, por ejemplo, un historiador llamado Eusebio cuenta que el emperador Constantino, puedes buscarlo en la historia, vio, según él, en el cielo una cruz. Cuando los cristianos eran perseguidos, ¿no? El emperador ve esta cruz en el cielo y vio en esa cruz una inscripción que decía así, decía in hoc signo vinces. En latín, en español es con este signo vencerás. Es lo que vio él en esa cruz. Y esto, pues, por supuesto que cambió el rumbo de la historia, ¿no? Él vio en la cruz algo para vencer, no vio la muerte de Cristo, sino que vio algo por medio de lo cual él tendría éxito como emperador. Sin embargo, para el cristianismo, para ti y para mí, la cruz no es un amuleto de la buena suerte, no es un adorno, sino es el tema central, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a comenzar diciendo que la cruz no es meramente un símbolo, sino es un mensaje. O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia?
No qué es lo que dice la cultura, no es lo que dice la tradición, sino qué es lo que dice la Biblia. Lo hemos visto ahí en 1 Corintios 1:18. La cruz no es un símbolo, no es un adorno, no es un amuleto de la buena suerte, es un mensaje. El apóstol Pablo dijo ahí en 1 Corintios 1:18, la cruz es un mensaje, la palabra de la cruz. Y esa palabra, valga la redundancia, es la palabra logos. No sé si tú la habías escuchado. Logos significa discurso, significa mensaje precisamente. Y cuando hablamos de esta palabra logos, que quizás puede ser que la hayas escuchado, inmediatamente se va a conectar con el logos de Dios, con el verbo de Dios, que es Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1, que es como el Génesis del Nuevo Testamento, no porque sea el primer libro del Nuevo Testamento, sino porque empieza similar a como empieza el Génesis. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y esa es la palabra logos. En el principio era el logos, y el logos era Dios, y el logos era con Dios. El logos, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el logo era Dios. Jesús debe ser nuestro único mensaje. Jesús debe ser nuestro único discurso, nuestro único logos. Y a lo mejor tú te preguntas como, bueno, o sea que pastor, todo lo que yo hable va a ser Jesús, Jesús, Jesús. No voy a hablar que si la comida, que si el mandado, que si la gasolina. No estamos hablando de que nuestra única palabra, la única palabra que va a estar en nuestro vocabulario va a ser el nombre de Jesús. A lo que se refiere y lo que pretendo comunicarte es que todos los temas que nosotros desarrollemos en nuestra vida, de los cuales hablemos, deben de fluir desde Cristo, desde la persona de Cristo, desde la enseñanza de Cristo. Es lo que vimos en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, ya no hablo yo, como quiera que te llames, Mónica, Roberto, Francisco. Ya no vive Mónica, ya no vive Roberto, ya no vive Francisco, ya no habla Francisco, Roberto, Mónica, sino que ahora habla Cristo a través de mí. Cuando yo hablo lo que está escrito en la palabra, conforme a lo que dijo el Señor Jesucristo. El capítulo número 2 de ahí de primera carta a los Corintios nos revela algo del apóstol Pablo. Él mismo se pone como ejemplo de esto que yo te estoy hablando, de no tener otro tema que no sea Cristo. Es decir, no hablar nada que no sea conforme a lo que Cristo enseñó y conforme a lo que Cristo vivió y dejó en la Escritura. Primero a los Corintios, capítulo 2, estabas ahí en el 1, vete una página adelante, y en el capítulo 2, versículo 1 y 2 vamos a ver esto. Pablo le habla a esta iglesia, a los Corintios, la cual hemos estado estudiando desde hace meses y estamos viendo ya la serie de la segunda carta a los Corintios. Pero aquí, en este capítulo 2 de la primera carta, les dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Número 2, pues me propuse, o sea, no es que Pablo no tuviera excelencia de palabras, no es que Pablo no tuviera sabiduría, más bien él se propuso hacer a un lado esa sabiduría. Dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este como crucificado. Qué diferente es a nosotros, ¿no? Que cuando aprendemos algo inmediatamente queremos apantallar a todo el mundo con lo que aprendemos. Y cuidadito y tengamos algún tipo de carrera terminada o de diplomado o licenciatura o doctorado, porque queremos demostrar toda nuestra elocuencia y todo lo que sabemos y apantallar a todo el mundo. Pero Pablo, quien escribió también en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mi sabiduría, mi conocimiento, mi excelencia de palabra pasa a segundo término. Lo que yo me he propuesto es hablar acerca de Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué hace este énfasis? Porque muchos hoy pueden hablar de Jesucristo. El otro día yo veía a un líder político de otro país, el cual citaba a Jesucristo, y como dijo Jesucristo, yo decía: esta persona está sacando solamente frases como si fueran twitters que el Señor Jesucristo escribió, pero en realidad es obvio que no está rendido al señorío de Cristo. Es obvio que está pasando por alto la cruz de Cristo, la cual le dio sentido a nuestra vida, aquellos quienes hemos creído. Lamentablemente, eso no pasa únicamente solo con los líderes políticos. Lamentablemente, desde muchos púlpitos, hoy en día se habla acerca de muchas cosas, se hablan muchos mensajes que nada tienen que ver con Jesucristo y con su cruz. Temas como: Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir. Hay quienes van más allá y dicen: Cristo murió en la cruz para que tú seas rico. Y dices tú: ¿en serio? Pues entonces se contradijo, porque él dijo que
la abundancia o la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces él dijo eso y después fue a la cruz para hacer ricas a las personas. ¿Te fijas cómo no tiene sentido? Pero eso le gusta a la carne escuchar, porque ¿quién no quiere ser rico? Y el que diga que no, pues hay que arrepentirse de esos pecados por mentiroso, ¿no? Hay quienes hablan hoy en día desde púlpitos acerca de 10 pasos para el éxito. Anda un libro muy popular ahorita de un motivador y bueno, lo veo cada vez más como personas cristianas lo comparten como si fuera palabra de Dios. Yo digo, ¿no nos basta acaso la palabra de Dios para motivarnos, para animarnos, pero sobre todo para santificarnos? Es lo que dice la palabra. Jesús, orando al Padre, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, justo antes de ir a la cruz. Hoy se hablan en púlpitos acerca de temas simplemente entretenidos, que no llevan al arrepentimiento, que no exaltan la obra de Cristo y a Cristo mismo, sino que simplemente entretienen a las personas. Como mencionaba el domingo en uno de los ejemplos, ¿no? El predicador les enseña a todo el mundo cómo se sabe la Biblia de memoria y todos, wow, qué tremendo. ¿Y eso qué? ¿Te la sabes de memoria? Qué bueno por ti, ojalá la apliques así como te la sabes de memoria, pero nosotros también queremos escucharla para vivirla. Y muchas veces de este púlpito se utiliza únicamente para entretener a las personas. No, que yo viajé y ahora te voy a dar mi testimonio de cómo fui al tercer cielo y cómo regresé y cuántos viajes he hecho, cuántos libros he escrito y cuántos, etcétera, y cuántas cosas y títulos he ganado, etcétera, etcétera. Hoy se utilizan los púlpitos para hablar acerca de filosofía, hablar acerca de lo que dijo tal reformador, que ese reformador se lo copió a un filósofo y así. Y ahí se la pasan filosofando y la gente sorprendida con la filosofía que se expone y después llevándosela a las redes sociales para pelearse con todo el mundo. Hoy se utilizan los púlpitos para emocionar a las personas y no crea que tengo algo yo en contra de las emociones, para nada, Dios las depositó allí, pero nosotros no nos guiamos por las emociones, sino por el Espíritu Santo. ¿Te fijas? El Espíritu Santo es lo que dice su palabra. Los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Están las emociones? Sí, claro. Jesús lloró en el Getsemaní y clamó a gran voz, sudaba como grandes gotas de sangre, era su sudor, y también lloró ante la tumba de Lázaro, se regocijó. O sea, él tenía emociones, por supuesto, pero las emociones no son las que nos guían. Pablo dijo en esta carta a los Corintios, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea, yo tengo el dominio propio para controlar mis emociones, incluso cuando estoy ministrando. Y a veces pues, enseñamos aquí a los que ministran alabanza, aquí también es, ok, si estamos adorando a Dios, alabando a Dios, estamos en el tercer cielo si quieres, pero también tenemos que ver cuándo repetimos la canción y cuándo vamos a cambiar de tono y etcétera. O sea, tenemos que estar como con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Nos metemos en esos tiempos en la comunión íntima y personal con Dios para cuando ministramos y guiamos al pueblo en adoración, pues podemos darnos ese lujo de estar atentos a lo que está ocurriendo alrededor. Pero estoy hablando de que el emocionalismo es otra cosa. Una cosa son las emociones que están allí, tienen un lugar, y otra cosa es el emocionalismo. Y llegar a un culto en donde todo es pura emoción, y ¡ay! Puro gritadera, y puro aleluya, y puro llora el predicador, y llora aquella, y grita el otro, y dices, oye, ¿qué onda aquí? ¿Entra el manicomio? ¿Qué pasó? ¿No? La excusa que muchos dan para cambiar el mensaje de la cruz es que las personas no deben de sentirse juzgadas, porque la cruz nos muestra nuestra condición. El hablar de la cruz nos habla acerca de que hay un castigo que alguien merecía y no era Jesús. Y si no era Jesús, ya te imaginarás quién puede ser, lo vamos a ver más adelante. Pero hay quienes dicen, no, vamos a hablar de la cruz por eso, porque las personas no deben de sentirse juzgadas, sino que deben de sentirse animadas, elevar su autoestima, alcanzar sus metas y propósitos y ser positivas. Bueno, muchos utilizan esta excusa para omitir de su mensaje, para omitir de su predicación desde los púlpitos la cruz de Cristo. Y esto afirma lo que leímos en nuestro texto base. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden y para los que están perdidos y predicando, y para los que están perdidos y escuchando otra cosa que no es la cruz de Cristo. Aquellos quienes solo quieren ser animados, solo quieren ser entretenidos. Si quieres ser animado, pues vete a una clase de zumba, ¿no? Y te ponen allá a saltar, y estás bien animado. Si quieres ser entretenido, mira, vete al cine, vete al circo, vete a la, no sé, a la plaza, a un concierto de la banda del Recodo, qué sé yo. Si quieres ser entretenido, ¿no?
ponte una serie de Netflix, pero a la iglesia no venimos a ser entretenidos. No sé si ya se habían dado cuenta de eso. O sea, venimos a ser edificados. Pablo describió perfectamente lo que el público de aquel entonces quería. O sea, Pablo no era un ignorante de cuáles eran las tendencias o el interés, los temas de interés de aquel tiempo. Fíjate lo que dice ahí en el capítulo 1, versículo 22. Vamos a ver cómo Pablo conocía los temas de interés de aquel entonces. En otra escritura dice, los atenienses nomás andan buscando cosas nuevas, andan buscando oír cosas nuevas. Y aquí dice de una manera muy clara, divide a los dos grupos predominantes de aquel entonces. Dice primero a los Corintios 1, versículo 22. Porque los judíos piden señales, ¿sí? Y esto no era nada nuevo, ellos lo sabían. Aquellos judíos que seguían a Jesús, ¿te acuerdas? Le decían, oye, pues haznos una señal. O sea, Moisés hizo caer maná del cielo, ¿y tú qué señal haces? ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes son unos incrédulos. Señal no les va a ser dada sino la de Jonás. Y después vamos a ver también esto el día domingo, ¿no? Pero los judíos piden señales. Los griegos, no, ellos no son muy como de señales, ellos son más intelectuales. Ellos buscan sabiduría. Yo te pregunto, ¿tú de cuál grupo eres? No me contestes. Pero eso es como que la tendencia, ¿no? O señales y emociones o una sabiduría, una filosofía, un entretenimiento, pero intelectual nada más. Hoy muchos hacen encuestas, incluso buscan cuál es la tendencia a seguir con el fin de atraer a personas. Estoy hablando dentro del ámbito religioso, del ámbito cristiano. Hacen encuestas, ¿de qué le gustaría que predicáramos? Ay, no, pues a mí me gustaría escuchar este tema o este otro tema. Hay quienes incluso se meten a internet y buscan temas populares del cristianismo, y ahí los primeros que aparecen, bueno, pues por ahí nos vamos, porque lo que queremos es atraer gente y darle lo que busca o lo que pide. Pero Pablo no le daba al público lo que pedía. Él daba el mensaje que todo hombre necesita, que todo hombre necesitamos, según Dios. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje de la cruz, la palabra de la cruz. Vamos a hablar un poco más de lo que muchos resisten, de lo que muchos se oponen a predicar desde los púlpitos. Vamos a hablar acerca del método de Dios para hacer salvable a toda la humanidad. Y estoy hablando de ese mensaje de la cruz. La crucifixión era el método de ejecución preferido por los romanos. Por medio de este método se enviaba una advertencia, o sea, era algo muy, muy gráfico, algo que todo mundo veía, y ellos enviaban a través de los crucificados una advertencia que era más o menos así: eso le va a pasar a todo aquel que se rebele contra el imperio romano. ¿Qué tal? Por eso ellos preferían esta muerte por crucifixión. Jesús, después de haber sido traicionado y entregado por uno de sus 12, a quien lo cambió por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, y esto nos enseña algo. No hay mensaje más realista que el evangelio. Hay otros mensajes, otras filosofías que te dicen que todo te va a ir bien, etcétera, pero no hay mensaje más realista que el mensaje del evangelio. O sea, si a Jesús, entre los que andaban con Jesús, pues andaba un traidor, ¿qué nos enseña a nosotros? ¿Qué nos hace pensar que entre nosotros no va a haber traidores? ¿Qué nos hace pensar que no habrá personas que van a cambiar y que van a vender su lealtad por cualquier otra cosa, sea dinero, sea prestigio, sea fama, sea lo que sea? Bueno, después de haber sido entregado Jesús por este traidor, fue arrestado y fue juzgado en un juicio injusto. Una vez pronunciada la sentencia, Jesús fue azotado y fue escarnecido, se burlaron de él. Nuevamente, después de esto, le pusieron sus ropas y así, paso a paso, llegó hasta un lugar llamado Gólgota, en arameo. Esta palabra Gólgota está en arameo, y su equivalente en griego es la palabra cranion. No sé si te suena, de donde viene la palabra latina cráneo. Y en latín se dice calvarium, de ahí es de donde viene nuestra palabra calvario. Todas las palabras tienen un origen, pero hay quienes enseñan que este monte es un monte que tiene la forma de un cráneo, de una calavera. Desde la cruz Jesús pronunció 7 frases, las cuales me gustaría ver rápidamente. Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 34. Vamos a estar viendo algunos pasajes en la palabra para ver estas 7 frases que el Señor pronunció desde la cruz. Y así veremos el poder de la cruz, el poder de este mensaje. Lucas 23, versículo 34.
Leemos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que el poder de la cruz hace posible. Hace posible perdón de pecados. La petición que vemos aquí del Señor es una petición concreta. ¿Qué es lo que está pidiendo Jesús? No está pidiendo venganza, vindicación, justicia. Lo que está pidiendo es el perdón perfecto que solo el Padre puede otorgar. ¿Has oído eso? Solo Dios puede perdonar, sí, de manera perfecta, pero nos manda que le imitemos a Él, aún en nuestra imperfección. Y aquellos quienes hemos experimentado el perdón perfecto del Padre, podemos darlo porque lo hemos recibido. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba apelando a la ley, porque todo lo que Jesús hablaba estaba escrito e iba conforme a la ley. En Números 15, 30 y 31 habla acerca de los pecados voluntarios e involuntarios. Los pecados involuntarios, a los que se les llama en la ley por hierro, es decir, por error, seguramente tú has cometido uno de estos manejando, por ejemplo. Cuando te veniste acá a Estados Unidos, hay muchas cosas que no sabías, ¿verdad? Como que las cosas significan otra, los señalamientos significan otra cosa en nuestros países, ¿no? Acá el stop significa parar, ¿verdad? Allá en nuestros países, quién sabe, otra cosa, ¿no? O la luz roja, o etcétera. Pero cometimos errores por hierro, manejando. Bueno, la ley tenía una solución para este tipo de pecados, pecados por error, por hierro o por ignorancia. O sea, hice esto que estuvo mal, pero yo no sabía. Bueno, la ley tenía una solución. Para este tipo de pecados, y eso está en Números 15, 30, había un sacrificio que se podía hacer, y ese sacrificio traía perdón de pecados, traía perdón para pecados como estos, para los pecados por hierro, pecados involuntarios. Pero hay otro grupo de pecados que son los pecados voluntarios. Yo sé que la luz roja significa que pare, pero yo me paso en rojo. Es solo un ejemplo, ¿no? Así con el pecado. No, yo sé que es lo que dice la Biblia, pero yo le doy por aquí. Y ponemos mil excusas, lo que quieras. El punto es de que estás haciendo todo lo contrario de lo que dice la Biblia, voluntariamente. Bueno, para esos pecados voluntarios no había perdón disponible. La carta a los Hebreos dice: si pecáremos voluntariamente después de haber recibido, después de haber gustado, después de haber probado y de haber conocido, ya no queda más sacrificio por hacer, sino una horrenda expectación de hervor y de juicio. ¿Sí? Entonces podemos ver este concepto claramente en lo que Jesús está diciendo. Jesús le está atribuyendo a este pecado de crucificar al Hijo de Dios, se lo está atribuyendo como si fuera un pecado involuntario o un pecado de ignorancia. Eso, mis hermanos, es la gracia de Dios. Eso es lo que Jesús hizo, y creo que es bueno que nosotros pudiéramos imitar esta conducta de Jesús en nuestra vida cotidiana. No dar la condena así de manera tirana, ¿no? Y así, no, pues esta persona me hizo lo peor, se merece lo peor. No, ¿por qué no hacer lo que hizo Jesús y decir, lo hizo porque no sabe, lo hizo porque no es su intención? O sea, ver las cosas como el Señor las ve, con gracia, con misericordia, y no decirle, Señor, fulmínalo, sino decirle, Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. La gracia convierte un pecado voluntario en una acción involuntaria o por ignorancia, y eso es lo que la cruz, el poder de la cruz hace posible: perdón de pecados, lo que muchos rechazan, y es lo que no hay en muchos lugares, en donde se cambia el mensaje del poder de la cruz por cualquier otra cosa. Junto a Jesús había dos ladrones, dos malhechores. Ambos, podemos ver en los evangelios que al principio ambos le escarnecían por igual, se burlaban de él y le gritaban cosas, pero algo ocurrió. ¿Qué ocurrió? No lo dice la Biblia. Hay quienes se han aventurado y han hecho historias, etcétera, pero la Biblia no nos dice. Solo algo ocurrió en uno de ellos, en uno de estos dos malhechores. Vemos que él reconoció su propia condición cuando estaban ahí en la cruz. Él dijo: nosotros estamos aquí justamente. O sea, no se trató de justificar, no trató de culpar a las circunstancias, que es lo que muchos hacen y hacemos. Es que yo hice esto porque el otro. Es que yo hice esto porque de pequeño me golpearon mucho, o porque no me golpearon, o porque lo tuve todo, o porque no tuve nada. Culpamos a las circunstancias por nuestro propio pecado, tratando de justificarnos. Pero este malhechor que estaba en la cruz dijo: nosotros estamos aquí
Justamente, somos malhechores. No es la culpa del gobierno, no es la culpa de las circunstancias, de la economía, de la falta de oportunidades, de la autoestima. No, nosotros estamos aquí justamente. Y también reconoció la santidad de Jesús. Él dijo, mas ningún mal hizo. Y eso, mis hermanos, es lo único que se necesita para ser salvo. Reconocer nuestra propia condición. ¿Sí? Soy pecador. No hay nada más que decir. Y Él es santo. O al revés. Él es santo, yo soy pecador. Bueno, otra cosa dijo este malhechor ahí en Lucas 23, 42. Le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Te fijas esa actitud? Estamos hablando de un malhechor. Leía el otro día a alguien que decía, no hay malhechor bueno. O sea, ese estaba ahí y decía, estoy aquí porque soy un malhechor, merezco estar aquí. No mandaban a la cruz a alguien quien se robaba un chicle, sino a personas que eran un peligro para la sociedad, que eran rebeldes, etcétera, ¿no? Entonces, él dice, acuérdate de mí. Esa es una actitud de humildad. No es yo decreto y no acepto un no por respuesta, y yo establezco y yo declaro y con los hijos de Dios nadie se mete, y todas esas payasadas. No, él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es allí donde encontramos la segunda frase que el Señor Jesús pronunció desde la cruz. Y está en Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que estamos viendo aquí es salvación, pero a ver, el Señor Jesús todavía no completaba la obra. ¿Qué tal? O sea, todavía no moría y resucitaba, pero Él ya le está garantizando salvación. Él está comprando a crédito, por decirlo así, esta alma, así como todas las almas del Antiguo Testamento que por la fe vieron a Jesús, creyeron en Jesús por la fe, sin haberle visto. Y aquí podemos ver cómo no basta únicamente con hacer una oración, con quítate esta ropa, ponte esta ropa, bautízate, porque este hombre no se bautizó, aunque es un acto de obediencia. No estoy diciendo que no debamos bautizarnos, pero no debemos bautizarnos para ser salvos. O sea, nos bautizamos porque ya creímos. Y aquí estamos viendo a este hombre quien simplemente reconoció su condición, reconoció la santidad de Dios y humildemente le pidió al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se estaba creyendo que Él había venido como Mesías, estaba reconociendo que Él era el Mesías. Y es lo que dice la palabra, armoniza y coincide perfectamente con lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca ¿qué? Se confiesa para salvación. Y aquí está él confesándole. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, o sea, cuando él dice de cierto es, ¿sabes qué? No hay duda, no hay espacio para cuestionarse si sí o si no. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le está haciendo una promesa a este malhechor. ¿Cuál es la promesa? La promesa es, no me voy a acordar de ti, es, vas a estar conmigo. Es distinto, ¿no? Es, si tu familia está en México, bueno, no es lo mismo que te acuerdes de tu familia, que estés con tu familia en tu país, ahí disfrutando de un platillo y de una rica comunión con ellos. Es distinto. El Señor Jesús le está diciendo, no me voy a acordar de ti, estarás conmigo, estaría en el mismo lugar en donde la presencia de Dios se manifiesta. Y eso es lo que el poder de la cruz hace posible. El poder de la cruz hace posible que esta promesa que Jesús le hizo a aquel malhechor se cumpla en aquellos quienes hemos creído. Lo que dice en Apocalipsis, que andaremos con Él en vestiduras blancas por la eternidad, sin presencia de pecado, sin maldad alguna. Andaremos con Él, estaremos junto a Él. Hay un canto muy hermoso que compuso Marcos Vidal que dice esto, dice, solo déjame mirarte cara a cara. Escúchalo, búscalo, vale la pena escuchar canciones así, que hablan acerca de ese encuentro con el Señor, y eso es lo que nosotros vamos a disfrutar, los que hemos creído, y es lo que el Señor le está prometiendo, estarás en el mismo lugar en donde yo esté, mirándome cara a cara. La madre de Jesús estaba allí, alrededor de la cruz, al pie de la cruz, junto a mujeres, otras mujeres. El profeta Simeón dijo una profecía cuando Jesús fue anunciado, ¿no? Cuando ella recibió esta promesa. La promesa y la profecía que recibió de Simeón fue esta: una espada traspasará tu alma. O sea, vas a concebir del Espíritu Santo, vas a concebir a lo santo que está en ti, al Hijo de Dios,
pero también le habló. ¿Te fijas? Cristianismo es realista. Una espada traspasará tu alma. No es, ay, qué bonito. No. Viene dolor también junto con esto. Y a eso es a lo que se estaba refiriendo. Eso fue lo que profetizó aquel profeta Simeón. Le dijo, una espada traspasará su alma. ¿Cuándo? Cuando estaba viendo ahí a su hijo en medio de malhechores siendo ejecutado. En ese momento el Señor pronuncia la tercera frase en la cruz. Juan capítulo 19, versículo 26 y versículo 27. Vamos a ver lo que el poder de la cruz produce. Juan 19, 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre, imagínalo allí, arriba de la cruz, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿a quién se está refiriendo? A Juan, Juan el discípulo amado, pero estamos leyendo el Evangelio de Juan, entonces Juan omite su nombre en ocasiones, él simplemente se refiere a él mismo como el discípulo a quien él amaba, para no decir yo, ¿verdad? Pero todos sabemos que se refería a Juan. Dice, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo, refiriéndose a Juan. Después dijo al discípulo, o sea, Juan, una vez más negándose a mencionar su propio nombre, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Él está hablando en tercera persona, ¿te fijas? No está diciendo, no, a mí Jesús me dijo y yo le he dado asistencia y hospedaje a la madre de Jesús. No. Él simplemente narra los acontecimientos tratando de no atraer la atención hacia sí, sino hacia el Señor y a las palabras del Señor y al poder de la cruz. Solo la gracia de Dios pudo sostener a María en ese dolor, porque María era un ser, una persona como nosotros. Era una persona, sí, era una mujer santa, pero era una mujer pues con sentimientos, con emociones, que también pecaba. Ella dijo, aquí está la sierva, la esclava del Señor, que necesita un Salvador, necesita un Redentor. Eso de la Inmaculada María, y María siempre virgen, y María, eso no es una doctrina bíblica. Ella misma derriba esta idea cuando dice, yo necesito un Salvador, necesito un Mesías. Y ella misma experimentó esta espada siendo traspasada en sus emociones, en su alma, al ver a Jesús allí. Pero el Señor, así como fortaleció a María, así nos fortalece a nosotros cuando estamos siendo traspasados, cuando nuestra alma está siendo traspasada. En cualquier aflicción que nosotros podamos atravesar, nosotros podemos recibir esa fortaleza y podemos experimentar cómo el Señor nos sostiene. Y esa gracia fue la que fortaleció a María en aquel momento. Pero también el Señor utiliza a personas para sostenernos y para fortalecernos, algo que veíamos la semana pasada. Si Dios es nuestra fortaleza, el Señor es mi pastor, sí, pero también el Señor pone pastores. El Señor es mi consolador, sí, claro, pero también utiliza a personas para que nosotros mismos podamos consolar también a otros. Entonces es el Señor usando a otras personas, y aquí el Señor está usando a este discípulo llamado Juan para sostener a esta mujer llamada María. María podría recibir en Juan los cuidados de un hijo. Es muy probable que José ya no estuviera vivo hasta ese momento y que Jesús fuera el sustento para su madre. Entonces, al estar ausente Jesús, está encomendándole a su madre, le está diciendo, hey, he aquí tu madre, y le está diciendo, ¿sabes qué? Él va a cuidar de ti, este discípulo va a cuidar de ti. María entonces podría recibir en Juan los cuidados de un hijo, y Juan podría ver en María a otra madre. Y aquí, mis hermanos, hay un principio maravilloso que produce el poder de la cruz. La cruz hace posible que tengamos una familia espiritual. Una familia espiritual que es formada por todos aquellos quienes hacen la voluntad del Padre. Cuando Jesús predicaba, vinieron los hermanos y dijeron, hey, Jesús ya se volvió loco porque ni come y está enseñando, venimos por él. Y le dicen a Jesús, hey, tu madre y tus hermanos están afuera y dicen que vayas. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son aquellos quienes hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa es nuestra familia espiritual. Una familia, mis hermanos, que nosotros ganamos. Fíjate, la cruz también nos trae a nosotros sufrimiento. O sea, el cristianismo, repito por tercera vez, es un mensaje realista. Es realista. ¿Por qué? Porque no es todo color de rosa. Incluso cuando nos convertimos, cuando abrazamos la fe en Jesucristo, ¿qué pasa?
todos aquellos quienes quieren andar en tinieblas nos empiezan a rechazar, empiezan a perseguirnos y aparentemente perdemos familia natural. Pierdes quizás a tu mamá, a tu papá, a tu primo, no queremos saber nada de ti, eres un aleluya y eres un hipócrita y a ver si muy santito y todo este tipo de asuntos, los cuales atraviesan nuestra alma, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? El Señor provee para nosotros una familia espiritual que es mucho más grande que esa familia natural que nosotros podemos tener. El Señor dijo que aquel quien lo deja todo por Jesús va a recibir casas, hermanos, hermanas, y eso es lo que nosotros tenemos por todos lados, ¿sabes? En donde haya un hermano en Cristo, allí tenemos una casa, allí tenemos un primo, una prima, y es maravilloso el gozar de esta familia espiritual que el Señor nos ha dado. Así que aunque lo perdamos todo, ganamos también muchas casas, muchos hermanos, muchas hermanas, muchas madres. Mientras que la tierra estaba en oscuridad en aquel momento en la cruz, Jesús declaró su cuarta frase sobre la cruz, y eso está en Marcos 15, versículo 34. Marcos capítulo 15, versículo 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Y eso es bien interesante. En los evangelios vemos continuamente cómo varias de las frases que Jesús pronunció fueron hechas con fuerte voz. Y alguien quien estaba crucificado perdía muchas fuerzas, había pasado la noche sin dormir y le costaba respirar al crucificado. En este caso Jesús recibe fuerzas del Señor, una fuerza sobrenatural para poder clamar a gran voz. Estoy en Marcos 15, 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos, es impresionante ver cómo el Señor, hasta en los últimos momentos de su vida como hombre, hasta los últimos momentos Él citó la Escritura. Yo cuando veo cosas como estas, o veo la muerte de Esteban, o veo situaciones de cristianos actuales quienes mueren y mueren hablando del Señor, he sabido de personas quienes están con alguna enfermedad terminal, los van a visitar ya para darles el último adiós, y las personas que los van a visitar salen fortalecidos, porque ellos dicen: yo estoy listo para irme con el Señor, yo estoy listo para estar en los brazos del Señor, más bien tú arrepiéntate de tus pecados. Yo he sabido de personas así, y cada vez que yo sé de situaciones así, principalmente la que veo aquí en Jesús, digo: Señor, así quiero ser, eso es lo que yo quiero experimentar en mi vida. En las últimas palabras de Jesús, el Señor cita la Escritura, cita el Salmo 22. Salmo 22 es lo que está citando aquí. Este desamparo, porque dice: ¿por qué me has desamparado? Este desamparo no debemos de asociarlo únicamente o limitarlo únicamente al sufrimiento físico. Corremos ese riesgo a veces de decir: ay, siento lástima por el Señor, pobrecito, porque cómo sufrió y cómo lo golpearon. Sí, fue un sufrimiento terrible, pero si vamos más allá del sufrimiento físico, vamos a tratar de ver, porque no podemos lograrlo y comprenderlo a totalidad, el sufrimiento espiritual que el Señor estaba experimentando. Dice la palabra: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y si nosotros creemos que Dios es santo, no puede cohabitar en donde está el pecado. Ese era el dolor más grande de Jesús, más que el dolor físico, que fue mucho. Fue ese haberse hecho pecado Él y así experimentar este desamparo, como lo llama aquí, el desamparo del santo, santo, santo Dios, del Padre. El unigénito Hijo de Dios, quien dice la palabra que ha estado siempre en el seno del Padre, en el regazo del Padre, experimentó su desamparo mientras que llevaba el pecado de todo el mundo sobre Él. Y eso fue lo que la cruz también nos trae. El poder de la cruz hace posible que nosotros seamos librados del castigo, porque Él, siendo justo, se hizo pecado, pero nosotros, como el mismo malhechor dijo, pues merecíamos la muerte. Yo merecía estar en esa cruz, todos a causa de nuestro pecado, pero la cruz y su poder hizo posible que aquellos quienes hemos creído seamos librados del castigo. Y no solo no recibimos el castigo, porque Cristo lo recibió en nuestro lugar, sino que hemos sido declarados justos delante del Padre. ¿Qué te parece? El Padre con quien
Podemos ahora estar en perfecta comunión. No se podía antes, era imposible estar en comunión con Dios. Como dice el Salmo, dice, ¿quién habitará en el monte santo? ¿Quién habitará en el tabernáculo de Jehová? Y la respuesta es, nadie. Porque dice, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Quién puede decir, ese soy yo, me hablan? Nadie, solo Jesús. Pero Jesús llevó nuestro lugar en la cruz, se puso en nuestro lugar para recibir nuestro castigo, y ahora nosotros, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y podemos ahora, por medio de Cristo, habitar en su monte santo. Y eso es lo que el poder de la cruz hace posible. Vamos a Juan 19:28 para ver la quinta frase del Señor Jesús. Y quiero que cada vez que menciono el poder de la cruz hizo posible, pensemos en todos aquellos quienes son enemigos de la cruz de Cristo, quienes rechazan proclamar el poder de la cruz, porque al rechazar proclamar el mensaje de la cruz, están anulando cada uno de estos puntos que estamos viendo. Juan 19:28. Todo ese dolor espiritual que el Señor estaba experimentando se combinaba con el sufrimiento físico, el cual era real. Y esta quinta frase del Señor manifiesta esa debilidad física que Él estaba experimentando, pero también manifiesta el cumplimiento de lo que estaba escrito. Dice Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, una vez más la escritura, que dijo, tengo sed. Esa sed física, sí, que el Señor tenía, está hablando también de la sed espiritual, la cual había sido saciada. La sed espiritual, la sed de justicia. Esta sed de justicia nos trajo a nosotros bienaventuranza. ¿Recuerda las bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esa bienaventuranza es plenitud, es gozo, es felicidad. Y eso es lo que el poder de la cruz hizo posible. Hizo posible que esa hambre y sed de justicia que el hombre tiene por naturaleza sea saciada y que traiga plenitud de gozo a aquel quien ha creído nuevamente. En Juan 19:30 vemos la sexta frase de Jesús y vemos también lo que el poder de la cruz hace posible. Después de que el Señor dice, tengo sed, le traen una esponja que estaba empapada en vinagre para mojar sus labios, y el Señor pronuncia esta frase, Juan 19:30, consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Todo estaba terminado, todo estaba ya consumado, no quedaba nada pendiente. ¿No te parece maravilloso que el Señor no dejó nada para después? Y es algo que nosotros podemos imitar de Él. Después lo hago. El Señor dijo, consumado es. El autor de la fe, como le llama Hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese autor de la fe había consumado la fe en ese momento. No hay nada que el hombre pueda hacer o tenga que hacer para salvarse a sí mismo. No hay nada. Todo ya lo hizo Jesús. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. No hay nada que nosotros podamos hacer que se compare con lo que Cristo hizo en la cruz. Mira, incluso aunque alguien diga, voy a dejar que me crucifiquen, no sirve de nada. No hubiera servido de nada antes y no sirve de nada, menos ahora. ¿Por qué? Porque aquel quien muere crucificado u osara morir crucificado para salvar a la humanidad no tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque es pecador. Y esto nos recuerda ese principio básico en nuestra fe cristiana, y es que Jesús se encarnó, fue concebido sin pecado. No hubo participación humana en ese embarazo de María, sino que fue concebido por el Espíritu Santo y Él no participó de la naturaleza pecaminosa. Entonces, al morir Él en la cruz, Él sí puede decir, consumado es, y no hay nada que el hombre tenga que hacer. Y el poder de la cruz representa nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, pero al mismo tiempo nos recuerda lo que dice Efesios, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios, por ese regalo y ese amor y ese favor de Dios. Veamos en Lucas 23:46, las últimas palabras del Señor. Lucas 23:46. Entonces Jesús,
clamando a gran voz, otra vez. Ya está en sus últimos momentos, pero hay fuerza todavía para alzar la voz. Clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fue el último aliento y esas fueron las últimas palabras del Señor, las cuales nos recuerdan algo. Obsérvalas. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso nos recuerda algo que el Señor dijo previamente. Dijo: nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Nadie le quitó la vida a Él, Él la dio en obediencia al Padre y por amor a nosotros. Él entregó su vida. Es diferente que te la quiten a que tú la des, y es lo que está haciendo Él al decir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. La cruz, el poder de la cruz hizo posible que, aunque llegaran a matar nuestros cuerpos, como el Señor dijo también, nuestra alma no la pueden matar. Eso es lo que el poder de la cruz hace posible. Él dijo: no teman a los que matan el cuerpo. Y ahí va incluido enfermedad y todo lo que quieras, ¿no? Asesinatos, todo lo que te puedas imaginar. No les teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Y la cruz y el poder de la cruz hicieron posible que, aunque nuestros cuerpos pues fueran muertos, nos mataran, nuestra alma y nuestro espíritu están seguros en las manos del Padre. Nuestra alma y nuestro espíritu están seguros en sus manos. Estamos seguros en Él, y nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni peligro, ni espada. Nada ni nadie nos podrán separar de su amor. Estamos seguros en sus manos, aquellos quienes hemos creído. El poder de la cruz hace posible esto. Y esto puede ser familiar para el hombre. Ah, sí, Semana Santa, Viernes Santo, ok. Y hasta chistes se hacen, ¿no? Sí, Viernes Santo, etcétera. Pero racionalmente, todo esto que yo acabo de decir, repito, racionalmente, todo esto no tiene sentido. Racionalmente no. Según Pablo, el método de Dios era, para los judíos, los que pedían señales, tropezadero. Era una ofensa. La cruz y todo esto que describí brevemente era para los judíos una ofensa. ¿Por qué? Porque ellos veían la cruz y el mensaje de la cruz y al mismo Jesús en la cruz lo veían como tropezadero, como una ofensa. ¿Por qué? Porque la ley en Deuteronomio 21:23 dice: maldito sea todo el que muera colgado en un madero. Entonces, racionalmente ellos decían: ¿cómo es posible que un maldito sea el Hijo de Dios, sea el Mesías? Por eso para los judíos era una ofensa, era tropezadero. Y para los gentiles, dijo Pablo, para los gentiles, quienes pedían sabiduría, precisamente, era una locura. Era, en otras traducciones dice, una tontería. Porque ¿cómo un crucificado iba a salvar a la humanidad? O iba a salvar siquiera a alguien cuando no se salvaba ni a él mismo. O sea, este mensaje de la cruz, quiero recordar lo que Pablo les estaba hablando a los corintios en esta porción de la Biblia. Les estaba diciendo: ¿saben qué? Ustedes andan acá como si el cristianismo fuera algo cool, como si el cristianismo fuera algo de moda, algo que te va a hacer como más relevante, más importante, más famoso. Pero piensen, corintios, el mensaje de la cruz es locura. Para los gentiles es una tontería, no tiene sentido. Para los judíos es tropezadero, es una ofensa. O sea, y ese es el mensaje que nosotros proclamamos y predicamos. ¿Cómo no nos ha de traer rechazo? Sin embargo, no hay otro camino para ser salvos. Para ser salvos del justo juicio de Dios, no hay otro camino. No hay otra vía, no hay alternativas. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra alternativa. No podemos hacer un cristianismo sin cruz y decir: ¿sabes qué? Para que no se ofendan, para que no se desmotiven, pues no vamos a hablar acerca de la cruz, solo les vamos a hablar de las promesas de Dios, solo les vamos a hablar de cosas positivas y de superación personal y de cómo ser feliz. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si el objetivo es ir al Padre, ir a la gloria, recibir perdón de pecados y vida eterna, es por aquí. Si tu objetivo es ser entretenido, dale por donde vas. Si tu objetivo es ser emocionado, dale por donde vas. Si tu objetivo es apantallarte con información y cosas intelectuales, pues dale por ahí. Pero si tu objetivo es la gloria con el Padre, Jesús dijo: solo a través de la cruz.
Está el Padre, está el hombre y el único puente tiene forma de cruz. El mundo entero, la raza humana, estaba condenada a morir. ¿A causa de qué? A causa del pecado, el cual nos fue heredado por medio de Adán. El hombre no se hace pecador cuando peca, el hombre nace pecador. Es lo que dice la palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice todos. ¿En qué idioma te lo tendría que explicar para entender? Todos es todos. Todo humano que nace recibe la naturaleza de Adán. Así que a causa de esa desobediencia todos estamos condenados a estar destituidos de la gloria de Dios. Por eso el mismo Hijo de Dios tuvo que encarnarse. Otra fiesta que celebramos, ¿verdad? Navidad. Se tuvo que encarnarse. Y al encarnarse, hacerse como uno de nosotros, estaba humillando. Se humilló a sí mismo, haciéndose como uno de nosotros. Y estando en la condición de hombre, como dice Filipenses 2, dio su vida, se hizo obediente, dio su vida. ¿Para qué? ¿Para que hubiera una fiesta? ¿Para que hubiera unos días libres? ¿Para que hubiera una religión? No. ¿Para qué? Para que todo aquel quien cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que sea librado de la paga del pecado, que es la muerte. Y esto nos recuerda, y les recordaba también a los judíos, aquel cordero del Pesaj, aquel cordero de la Pascua, el cual debía morir. Un animal inocente debía de morir para que la sangre de ese animal fuera puesto sobre los marcos de las puertas, sobre los dinteles de las puertas, y cuando el ángel de la muerte pasara, no hubiera muerte sobre los primogénitos. Todo, mis hermanos, tenía sentido para ellos. De todo había una evidencia escritural. Ya el Señor había mostrado todo esto por medio de señales, por medio de sombras, pero cuando lo tuvieron frente a ellos, dijeron, eso es una ofensa, eso es tropezadero, es una ofensa. Y los gentiles dijeron, eso es una tontería. Primero a los Corintios capítulo 5, versículo 7. Allí vemos esto que te acabo de decir. Cómo el Señor revela que ese cordero de la Pascua era el Señor Jesucristo. Y después de que Jesús vino, no quedan más sacrificios por hacer. No es necesario hacer más sacrificios animales. No es más necesario sacrificar animales inocentes ni derramar sangre, porque ya Jesús la derramó. Dice primero a los Corintios 5, 7, la segunda parte. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue, está en tiempo pasado, ya fue sacrificada por nosotros. El mensaje de la cruz, mis hermanos, me gustaría que esto quede bien claro en nuestros corazones. ¿En qué hemos creído? ¿Qué es lo que predicamos? ¿Cuál es la base de nuestra fe? La base de nuestra fe y en lo que hemos creído, aquellos quienes somos hijos de Dios, es una paradoja. O sea, son dos ideas que parecen contrarias, pero que en realidad se complementan. Es una paradoja. ¿Cuál es esta paradoja? Que el Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para con su pobreza enriquecernos. Esa es una paradoja. Que el Señor fue hecho maldición por nosotros para comprarnos y para redimirnos de la maldición de la ley. Es una paradoja. No es algo lógicamente coherente. Solo se recibe esto por medio del Espíritu, solo por medio de la fe. Y ese es el mensaje del Evangelio, el cual, repito, no se puede entender bajo la razón humana. No se puede. Si tú eres de los que quieren explicación para todos y de los que buscas hacer las cosas interesantes, esta mañana estaba en un lugar y estaba oyendo a alguien quien hablaba una sarta de cosas que no sé si en lugar de cerebro tenía marihuana o qué, de todo lo que estaba diciendo acerca de Dios, acerca de la Biblia y acerca de Dios. Bueno, porque quería apantallar a los que le estaban oyendo. Wow, ¿este cuánto sabe, no? Bueno, mis hermanos, si somos de esos quienes quieren una explicación lógica para todos, bueno, el cristianismo no es para nosotros, porque el cristianismo no tiene lógica, es por fe, se recibe por la fe. Pero aunque no haya una explicación lógica y un entendimiento razonable a todo esto, a nosotros no nos debe de preocupar. Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo les habla a los creyentes en Roma y les dice, porque no me avergüenzo del evangelio. O sea, aunque no tenga lógica, aunque no tenga un respaldo de explicación para todo, no me avergüenzo de él. Aunque hay quienes se avergüenzan del evangelio y lo sustituyen por cualquier otra cosa. Y dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque ese fue el orden, y también al griego, al gentil, a nosotros, o al mexicano, salvadoreño, hondureño, de donde seas. El mensaje de la cruz para nosotros, quienes hemos creído, es poder. Por eso, en gratitud, nosotros vivimos a Cristo. No profesamos una religión, vivimos a Cristo. Y también proclamamos a Cristo y a Cristo crucificado, como dijo el apóstol Pablo. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a dar paso a la cena del Señor. Y antes de dar paso, y mientras se preparan también nuestros hermanos, si me apoya alguien aquí con el piano, me gustaría hacer un llamado para aquel quien quizás no había meditado en el poder de la cruz, para aquel quien quizás, bueno, pues sí, es Viernes Santo, no se trabajó, hay que ir a la iglesia, vamos porque soy cristiano, pero en realidad no te habías detenido a reflexionar y a pensar todo este poder en la cruz y todo lo que la cruz nos trajo a nosotros, a la raza humana. Y si tú en este momento estás siendo confrontado, quizás como aquel malhechor, y estás diciendo, sí, yo soy pecador. Eso es todo lo que se necesita. Reconocernos pecador, pero también reconocer que hay un Dios santo, el cual no consiente con el pecado, pero ha derramado su gracia y ha dado este regalo, el más grande regalo, su Hijo unigénito. Y puedas decirle, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y el Señor tiene una respuesta para esa oración, ¿sabes? Y Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y te puede decir hoy también, como le dijo aquel malhechor, estarás conmigo en el paraíso. No me acordaré de ti, estarás conmigo cara a cara. Así que te invito a que inclines tu rostro, y si este mensaje y eres de estas personas quienes no han creído para salvación, simplemente ahí con tu rostro inclinado, dile al Señor, Señor, perdona mis pecados. Puedes decirlo con tus propias palabras. Y te recuerdo que las palabras no son palabras mágicas. No hay una oración que nos garantice la salvación. Si tu oración contiene eso, Señor, soy pecador, tú eres santo, acuérdate de mí, perdona mis pecados. Si contiene eso, el Señor es fiel y justo para perdonarte. El Señor es fiel y justo para limpiarte, para borrar tu maldad, y dice, ven a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Sí, Señor, gracias porque tú obras en medio de nosotros. Gracias porque tú salvas a aquel quien viene a ti contrito y humillado. Tú haces posible esto, Señor. No anhelamos ver señales impresionantes o milagros impresionantes. Lo que anhelamos es ver milagros en personas las cuales iban rumbo a la muerte eterna, pero que se han arrepentido y que viven a Cristo, a tu Hijo. Ya no viven ellos, sino que Cristo vive en ellos, y que lo que viven lo viven en la fe de tu Hijo Jesús. Esos son los milagros que queremos ver, aunque cualquier otro milagro que venga de ti lo recibimos con gozo. Y me gustaría hacer un llamado más, y es para aquellos quienes son hijos de Dios, aquellos quienes han confiado en Él para salvación, pero que por alguna razón han vivido su vida a su manera, han dejado de vivir a Cristo, han dejado su primer amor, como le dijo el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. Y si tú habías dejado de meditar en el poder de la cruz, te habías guiado más por la lógica humana o por las emociones, y en algún momento con tu actitud rechazaste este mensaje o te avergonzaste de este mensaje, para nosotros también el Señor provee y dijo, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiera pecado, o alguno se hubiera enfriado, o alguno se hubiera avergonzado del Evangelio, o se hubiera avergonzado de Jesús como Pedro, dice el Señor, abogado tenemos para con el Padre. El Señor inspira a Juan y dice, a Jesucristo el justo. Él está allí también. Y este puede ser un día memorable para ti, el día en el cual dijiste, no me avergonzaré del Evangelio, proclamaré el poder de la cruz, viviré el poder de la cruz.
Estaré lleno de la palabra para que lo que hable vaya conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Señor, porque tú restauras. Gracias porque tú salvas al pecador, pero también restauras al que viene a ti contrito, al que reconoce que te necesita en su vida. Voy a invitar a los hermanos quienes van a repartir la cena, si pueden ir pasando. Si usted ha sido salvo y usted se ha bautizado en agua, levante su mano, por favor, y está listo para tomar la cena del Señor. Levante su mano. Voy a leer mientras primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Primero los Corintios 11, 23. Porque el Señor en Lucas 22, 19 mandó que en memoria de Él partiéramos el pan y bebiéramos la copa. Esto es la cena del Señor. Nosotros tenemos aquí una galletita y un jugo de uva que simbolizan esto. Dice primero los Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa. Todavía no lo tome, lo estamos leyendo. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y antes de tomarla, le recuerdo lo que dice el versículo 28, más adelante. El apóstol Pablo dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Por esto, dentro de este mensaje el Señor nos confrontaba, el Señor nos estaba también haciendo un llamado, y creo que allí nos estábamos probando ya. Y desde que se anunció que iba a haber cena del Señor, cada uno estábamos reflexionando y probándonos. Dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Le voy a invitar a que tome el pan, tome la galletita. Ese pan nos recuerda los panes sin levadura, pero también nos recuerda el cuerpo de Cristo. Jesús dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Voy a esperar unos minutitos más porque creo que todavía hay algunas manos levantadas por ahí. El Señor dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Nosotros no creemos que esta galletita se convierta en el cuerpo físico del Señor, literal del Señor, como algunas doctrinas andan por ahí. Simplemente esto nos recuerda que Jesús entregó su cuerpo físico por nosotros, lo que veíamos hace un momento. Él recibió azotes, fue escarnecido, una espada atravesó su costado y experimentó tanto dolor como castigo del pecado por nosotros. Él entregó su cuerpo por nosotros. Pero también meditemos en que Romanos 12 dice que presentemos nosotros nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Él entregó su cuerpo, lo menos que podemos hacer nosotros, no para ganar la salvación, sino en gratitud, y por su misericordia es presentar nuestros cuerpos cada día como sacrificio vivo. Esto es no darnos placer a nosotros mismos, o no vivir para darnos placer, sino vivir para Él. ¿No queda ninguna mano levantada? Todos tenemos ya la galletita. Tomemos el pan. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue partido por nuestras transgresiones. Puede comerlo. Representan también la limpieza de nuestra conciencia, la limpieza moral, la limpieza espiritual, para que los cristianos nos acerquemos con libertad a la mesa del Señor. Porque Él dijo: yo soy el pan de vida. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta copa representa la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, por nuestros pecados. Pero ellos bebían vino, nosotros tenemos jugo de uva.
El vino en la Biblia representa el gozo también. Vemos en la Escritura cómo el vino representaba gozo y su sangre hizo posible para nosotros la verdadera felicidad, el verdadero gozo. Ese perdón de pecados trae alegría a nosotros, alegría de saber que somos hijos de Dios y le pertenecemos a Él. Así que bebamos la copa. El Señor dijo: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y hay una esperanza que queda para nosotros, esperanza que nos trae el comer el pan, beber la copa, pero la esperanza de que Él volverá. ¿Cuántos le están esperando? Que Él va a volver y Él viene por una iglesia sin mancha, sin contaminación. Y esto no es un cliché, esto que estamos haciendo ahora nos guía hacia la santificación, porque nos lleva a examinarnos y nos lleva a reflexionar en el perdón. ¿Quién puede estar enemistado ahora con otros? ¿Quién puede estar airado, peleado con otros cuando ha recibido la paz de Dios, cuando ha meditado y reflexionado en esto? Así que te invito ahora que con tus ojos cerrados medites en esto y le digas: Señor, gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor. Déjame ver tu rostro herido, ensangrentado y abatido. Al verte así caigo rendido, puedo sentir tu amor. Profunda herida en mi costado, profunda. Quisiste morir por mí. Una vez más, déjame ver. Déjame ver tu rostro herido, ensangrentado y abatido. Al verte así, caigo sentir tu amor. Profunda herida en tu costado, que una lanza de soldado con todo el odio te clavaron. Y quisiste morir por mí. Con tus manos levantadas, dile: Señor, gracias, Señor, te entrego mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te entrego mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti.
vas al grupo de alabanza, dile al Señor, gracias Señor. Te entrego mi corazón. Dile, déjame ver tu rostro herido. Rostro herido, ensangrentado y abatido. Al verte así, caigo rendido. Puedo sentir tu amor. Profunda herida en tu costado, que una lanza de soldado, con todo el odio te clavaron y quisiste morir por mí. Dale gracias. Gracias Señor, te entrego mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti. Gracias Señor. Todo lo dice por mí. Si todo lo dice por mí, yo quiero vivir para ti. Si todo lo dice por mí, yo quiero vivir para ti. Gracias Señor, te entrego mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti. Gracias Señor. Gracias Señor, te entrego mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti. Si todo lo dice por mí. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Si todo lo diste, si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Dile una vez más. Si todo lo diste, si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Si todo lo diste, si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti.
Gracias, Señor. Todo lo dice por nosotros. Padre, dice a tu Hijo. Jesús se dice a ti mismo. Por eso nosotros nos entregamos a ti. Pues contigo estamos crucificados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo por mí. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para ti. Así es, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y por esta oportunidad que nos das de recordar tu sacrificio y el poder de la cruz en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.